cosas básicas y cosas tan importantes que hay que conocer. ¿Ya? Habíamos quedado hablando acerca de la composición química que presentaban los ácidos nucleicos. Por ejemplo, lo que siempre vamos a encontrar son en primer lugar las bases nitrogenadas. Recuerda que esas bases nitrogenadas son moléculas orgánicas que se van a producir dentro de las células. ¿Quiénes son estas bases? Por ejemplo, las bases púricas o purinas, no te preocupes, va a ser casi lo mismo. Entonces, si te hablan de púricas o purinas, vamos a ver que entendamos, ¿ya? De la misma manera, ¿quiénes son? Son aquellas estructuras que están formadas por dos anillos heterocíclicos. ¿Qué quiere decir dos anillos heterocíclicos? Vamos a encontrar, por ejemplo, figuras hexagonal y pentagonal, ¿correcto? Entonces, jovencitos, aquí estamos viendo justamente que este anillo pentagonal y hexagonal, ¿ya? Van a ser el armazón o el esqueleto de las bases púricas o purinas. Y recordemos que el nitrógeno en ellos está en la posición, recuérdate, como números impares para excepción del 5. 1, 3, 7 y 9. Ahí están las posiciones del nitrógeno. Eso sí tenemos que conocerlo sí o sí, jovencitos, ¿ya? No te olvides, las bases púricas. Ahora, ¿quiénes son? Por ejemplo, mira, si nosotros aumentamos este grupo amino en el carbono 6, ya estamos dando nombre ¿a quién? A la adenina. Entonces, para su lectura es lo siguiente. Vamos a decir que en el carbono 6 hay un grupo amino. Muy bien, empecemos de ahí. Se le va a llamar 6 amino y con todo, purina. Listo, ese es el nombre químico de esta base nitrogenada. Ya, jovencitos, no se olviden esa parte. A ver, Diego nos dije, profesor, buenos días, ya está empezando, acabo de entrar. Entre las bases nitrogenadas, que bien les digo, son moléculas orgánicas que lo va a producir nuestras propias células, vamos a tener a las purinas o también púricas. Estos están formados por dos anillos heterocíclicos, una figura pentagonal y otro hexagonal, ¿correcto? Muy bien. Y recuerda el nitrógeno en qué posiciones encontramos. Encontramos en el carbono 1, en el 3, en el 7 y el 9. Haz de cuenta que fuesen números impares para excepción del 5. ¿Ya? Así más o menos te vas a recordar. Y si nosotros solamente aquí, por ejemplo, en el carbono 6 le aumentamos el grupo amino, ya estamos dando nombre a quién? A la adenina. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar químicamente? 6. En el carbono 6 hay un grupo amino. Decimos 6 amino con todo, purina. ¿Correcto? A ver, en el caso de la guanina tú lo vas a leer. Mira, tenemos aquí el anillo heterocíclico perfecto. En el carbono 6 hay un grupo oxo. Oxi también puedes mencionarlo. Y en el carbono 2 hay un grupo amino. Ya. Entonces, ¿cómo lo leerían, jovencitos? A ver, vamos, ¿qué me dicen? ¿Cómo lo leeríamos? Guanina 2, 6, oxo. Con todo, y con todo. Hacemos en este caso 2, grupo amino, perfecto, 2 amino. Entonces aquí en el 6 hay un grupo oxo, también lo podemos llamar oxi. Oxi, y con todo, purina. Listo, ese es el nombre químico justamente de la guanina. Jovencitos, no está de más siempre saber el nombre químico de estos dos bases púricas, ¿ya? De esas dos basecitas. Bien. Miren, este anillo, jovencitos, tiene el nitrógeno en la posición 1 y 3. ¿Quiénes son? Te vas a recordar de ese jugador de fútbol, el Cuto Guadalupe, te vas a recordar, profe, el Cuto, el Cut. Ajá, ahí está, Cut. Citosina, uracilo, timina, ¿ya? Del Cuto te vas a recordar en este caso. A ver, veamos. Tenemos aquí el anillo, muy bien. Mira, en el carbono, a ver, vamos a bajar eso un poquito. En el carbono 2 hay grupo oxi. Oxo, oxi, no hay problema. Y el carbono 4, amino. Ratito, estoy en clase. Háganlo. 2 oxi, 4 amino, citosin, Con todo, pirimidina. con todo, con todo. Ajá. Pirimidina. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, vamos, voluntarios. Entonces, miren, ahí tenemos 2 oxi, muy bien. 4 amino, muy bien, con todo. Pirimidina. Ah, entonces, jovencitos, de esa manera se leen estas bases nitrogenadas. Si lo tenemos en el carbono 2 hay un oxi, en el carbono 4 también hay otro oxi. Como son dos, prefijo di. Entonces, ¿qué decimos? 2,4 di oxi con todo, pirimidina. ¿Correcto? Ahí estamos, muy bien. No te preocupes, Valentino, no te preocupes. Claro, de la timina.
En el carbono 2 hay un grupo oxi. En el carbono 4 también hay otro oxi. Y en el carbono 5, grupo metil. Ya, a ver, vamos, canten. 2,4 dioxi, ajá, 5 metil, con todo, pirimidina. Entonces, jovencitos, muy bien, ahí está también Diego escribiendo, perfecto. El azúcar que se emplea para los ácidos nucleicos, recuerda que es una pentosa. Puede ser la ribosa o tal vez puede ser la desoxirribosa, dependiendo qué ácido nucleico hablemos. Si es ARN, ribosa. Si es ADN, desoxirribosa. Y miren, jovencitos, los dos solamente se diferencian en el carbono 2, que la ribosa presenta un OH, un oxígeno, ahí está, y un hidrógeno, perfecto. En cambio, en la desoxirribosa no está un oxígeno. Por eso se le llama sin oxi, sin oxígeno. ¿Te das cuenta la denominación? ¿Ya? Entonces, estos azúcares también están presentes sí o sí en los ácidos nucleicos. Los jovencitos son las bases y también el azúcar que tienes que conocer. Ahora, el ácido fosfórico. Recuerda que este ácido fosfórico es necesario porque este justamente le va a dar esa denominación, ácidos nucleicos. Este ya también es el componente o la molécula inorgánica. Los otros dos que hemos hablado, la pentosa y las bases, son moléculas orgánicas. Este sería la molécula inorgánica. Mucho cuidado. Ya hubo en el examen, en el pasado, en una pregunta de examen de admisión, diciendo, ¿no? ¿Cuántas eran moléculas orgánicas y cuántas inorgánicas? Entonces, recuerda que las bases y la pentosa son orgánicas y el ácido fosfórico inorgánico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que este ácido fosfórico tiene que estar representado en forma de un fosfato. O sea, quiere decir que así, en esta versión se tiene que presentar para graficar, ¿no? Lo que es la estructura del ADN o del ARN. Tiene que estar en forma de fosfato. Porque al final estos OH jovencitos van a jugar un papel muy importante para formar el enlace. Van a ser necesarios los OHs, que ahorita lo vamos a ver. Decimos, existe una propiedad llamada basofilia. Esta basofilia se caracteriza porque es una propiedad propia de los ácidos nucleicos que tienen la capacidad de poder unirse a un colorante básico cuando nosotros lo hacemos la tinción en laboratorio. Entonces, queremos estudiar, por ejemplo, ¿no? Colorantes específicos que van a poder, digamos, unirse a estos ácidos. Entonces, jovencitos, vamos a ver que a esa propiedad se le llama basofilia, ¿ya? Capacidad que tienen los ácidos nucleicos de poder colorearse o simplemente unirse a un colorante básico, ¿va? Entonces, jovencitos, como ya conocemos los tres componentes, ahora vamos a hablar del enlace fosfodiéster. Fosfato, perfecto, va a jugar un papel muy importante el fosfato. Dos, ajá, ésteres. Miren, jovencitos, este enlace fosfodiéster generalmente se va a establecer, mira, tenemos aquí, por ejemplo, una pentosa. Desde aquí nomás partimos. Esta pentosa, carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 tiene un OH, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar, jovencitos? Este OH del carbono 3 se tiene que unir con uno de los OHs del fosfato. Perfecto. Los dos se unen y ¿qué van a formar? OH más un hidrógeno liberan agua y el oxígeno queda como enlazador. Entonces, miren, arriba como la pentosa con el fosfato se están uniendo. ¿Correcto? Miren, aquí está la unión. Perfecto. Ese sería un enlace. Si es un hito, es enlace fosfoéster. Pero resulta que abajo también tiene que haber otra unión. Recuerda que este fosfato tenía su OH. Se ha unido con el OH del carbono 5, ya también de la pentosa de abajo, libera agua y el oxígeno ha quedado como enlazador. Entonces aquí estamos viendo otro oxígeno más que está uniéndose prácticamente a estas dos moléculas. Entonces aquí también hay otro enlace fosfoéster. Un enlace fosfoéster más otro enlace fosfoéster que me da enlace fosfodiéster. Se establece entre el OH del carbono 3' de un azúcar con el OH de un fosfato.
Después se va a unir también un OH del fosfato con el carbono 5 que presenta un OH de la otra pentosa adyacente. Entonces, miren, 3', 5', 3', 5'. Puede estar en esa dirección. O también puede ser 5', 3', 5', dependiendo del orden. ¿Ya, jovencitos? Entonces, este enlace fosfodiéster es del tipo covalente. Este enlace, jovencitos, permite unir nucleótidos. Por ejemplo, mira, acá tenemos este nucleótido, la base, la pentosa y el fosfato. Estos se van a tener que unir ¿con quién? Con otro nucleótido. Y así sucesivamente. Entonces, para que se puedan unir estos nucleótidos, tiene que haber el enlace sí o sí, fosfodiéster entre ellos. Tiene que haber sí o sí. ¿Ya? Profe, y el otro enlace del tercer OH. ¿De quién, de quién? Ah, aquí arriba, mira. Este OH de carbono 3 con el OH del fosfato forman el enlace fosfoéster. Ojo, fosfoéster. Abajo también, pero ya va a ser el carbono 5 de la pentosa con el OH de uno de los fosfatos. Entonces también ahí hay otro enlace fosfoéster. Pero como hablamos de dos, ¿cómo le vamos a llamar? Fosfodiéster. No sé si me dejo entender esa denominación. ¿Ya? Entonces, resulta que existen estas enzimas, las fosfodiesterasas o nucleasas, van a realizar ese rompimiento de estos enlaces. Solo cito nada más para aumentarte. Mira, tenemos aquí, por ejemplo, aparte de este enlace fosfodiéster, vamos a tener también lo que vienen a ser los nucleótidos. Recuerda que estos nucleótidos, ¿ya? Vamos a ver que están componidos por 3 moléculas tan importantes. Tenemos una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Y estas moléculas en su conjunto, esos 3 en su conjunto, son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. Los 3 vienen a ser la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. Te pueden preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la unidad monomérica de los ácidos nucleicos? La respuesta es nucleótidos. Cuidadito que te equivoques con nucleócido. Esa es otra cosa, ¿ya? Entonces, jovencitos, miren, aquí vamos a ver que resultan del enlace covalente de una base nitrogenada, puede ser cualquiera de los dos, más el azúcar y después el grupo fosfato. Y escúchenme, aquí hay enlaces que tienes que conocer. Mira, por ejemplo, tenemos aquí la base nitrogenada. Este enlace se le llama N-glucosídico o glicosídico, cualquiera de los dos nombres. Enlace glicosídico, que permite unir la pentosa con la base nitrogenada. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver que el enlace que se va a establecer entre la pentosa y el fosfato, ya lo conocemos, se llama enlace fosfoéster, porque es un hito nada más aquí arriba. Porque si fuese abajo más, sería diéster. Entonces, el enlace fosfoéster se establece entre el fosfato y la pentosa. ¿Te das cuenta de los nombrecitos? Y por último, el enlace entre un fosfato con otro fosfato y otro fosfato, entre fosfatos se le llama enlace fosfoanhidro. Estos 3 enlaces tienes que conocerlo, por favor. Repito una vez más, ¿ya? Repito una vez más. Miren, con esta imagen nomás aquí, el lado derecho superior. Entre la base nitrogenada y la pentosa se establece el enlace llamado N-gluco o glicosídico, como cualquiera de los dos puedes llamarlo. N-glucosídico. Ahora, entre la pentosa y el fosfato es el enlace fosfoéster, porque es un hito nomás, fosfoéster. Ahora, entre este fosfato y el otro fosfato y así, entre fosfatos es el enlace fosfoanhidro. No sé si me estoy dejando entender estos 3 tipos de enlaces. ¿Qué hice? A ver, No, jovencitos.
Lo que tenemos que conocer es lo siguiente. A ver, con esta imagen más que suficiente. Mira, aquí lo que estamos viendo en la parte superior derecho es la base nitrogenada. Puede ser púrica o pirimídica, cualquiera de los dos grupos. ¿Ya? Aquí abajo tenemos la pentosa, un azúcar. Y al lado izquierdo, el fosfato. Muy bien. Conozcamos sus enlaces. Entre la base nitrogenada y la pentosa, el enlace se llama enlace N-glucosídico. O también lo podemos llamar enlace glicosídico, no te preocupes. Entre la pentosa y entre el fosfato, aquí hay también otro enlace que ya lo conocemos. Es el enlace fosfoéster. ¿Correcto? Un hito nada más, fosfoéster. Ahora, este fosfato se va a unir a otro fosfato también, y si hablamos de dos fosfatos, ahí va a haber un enlace. Se llama el enlace fosfoanhidro. Entonces, estos dos enlaces, así con este esquema de aquí abajito al lado derecho, miren, ahí está bien esquematizado, jovencitos, los enlaces. Entre la base nitrogenada y la pentosa, N-glucosídico. Entre la pentosa y el fosfato, enlace fosfoéster. Y entre los fosfatos, enlace fosfoanhidro. Eso hay que conocerlo, jovencitos. Eso hay que conocer, por favor. No sé si me estoy dejando entender. ¿Qué dicen? Y para redundar, entre el carbono 3 de una de las pentosas, ¿no? Que presenta un OH y el OH del fosfato. Y listo, el oxígeno es el quien va a enlazar. Aquí hay un enlace fosfoéster. Igualito abajo, el OH del fosfato se une con el OH del carbono 5 de la pentosa de abajo. El oxígeno queda como enlazador. ¿Qué estamos viendo? Otro enlace fosfoéster. Y como son dos, fosfodiéster. Entonces, ¿en qué dirección sería? Si es aquí 3, 3' y abajo 5'. Esa sería la dirección, por ejemplo. ¿Correcto? Los jovencitos, recuerda que tanto el fosfato como la pentosa, solamente estos dos van a formar esas dos cadenas antiparalelas en nuestro ADN. Los dos forman el esqueleto, esas dos cadenas que tú ves en el ADN, ellos dos van a formar. Pero la base nitrogenada es el que va a permitir unirse a la otra base o al otro nucleótido del lado derecho, por ejemplo. Se va a unir también este a otra base nitrogenada mediante puentes de hidrógeno. Entonces, el fosfato es el compuesto inorgánico, ¿correcto? En la unión de nucleótidos hemos visto que se libera moléculas de agua. Se libera, jovencitos, cuando este se une con el fosfato y hacia abajo y así sucesivamente, siempre hay liberación de una molécula de agua. Y también recuerda que las bases nitrogenadas se crean en las células. Ahora, yo les pregunto, para ser muy precisos, ¿en cuál de estas tres moléculas se almacena la información genética? ¿Quién me dice? Es tal como nos dice su compañera, en las bases nitrogenadas. Ahí se almacena la información, jovencitos. Ahí están, no te olvides esa parte. ¿Correcto? Ahí está la información, no se olviden, en las bases nitrogenadas, para ser más puntual. En cambio, los otros dos solamente forman el esqueleto, esas dos hebras, esas dos cadenas antiparalelas. Entonces, jovencitos, como ya estamos viendo las estructuras, por ejemplo, en este caso del ADN o de los ácidos nucleicos, por decirlo, también vamos a hablar de los nucleótidos polifosfatados. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la base, la pentosa y un fosfato. Recuerda que los tres forman un nucleótido. Y el nucleótido es la unidad monomérica de los ácidos Profe, nucleicos. ¿qué es la citosina? Una pregunta, por favor. Es una base nitrogenada la citosina, Y la... ¿ya? La guanina, citosina, timina, uracilo, adenina son bases nitrogenadas todos ellos, Ya, ¿ya? profe. Esto habíamos hablado casi al inicio. Entonces son bases nitrogenadas, no te olvides, son moléculas orgánicas. Ahora,
Esta base nitrogenada, cuando se une, por ejemplo, a la pentosa, solo los dos nada más forman un nucleócido. Te vas a recordar, nucleócido, sido, sí, dos, sí, dos. ¿Quiénes dos? Pentosa y base. Solo los dos sitios nomás reciben ese nombrecito. Pero cuando le estamos aumentando un fosfato, ahí recién se le llama nucleótido. Tido, todo, cosa y la base nitrogenada. Muy bien. ¿Qué pasa si a este fosfato le aumentamos un fosfato más? ¿Sí? Por enlace fosfoanhidro, ¿no? Ahí está el enlace fosfoanhidro. Entonces vamos a llamarlo a todo esto nucleótido difosfato, di2 fosfatos. Le añadimos otro fosfato más, se le va a llamar nucleótido trifosfato. Este nucleótido trifosfato es más conocido, jovencitos, como ATP. Y tú ya sabes qué significa esa molécula. Adenosin trifosfato. Ese es el ATP, jovencitos. Es la moneda energética de la célula. Es la molécula que necesitan nuestras células para generar energía, trabajo y todo lo demás. Entonces, jovencitos, aquí hay una pregunta también de admisión en el pasado. Nos dicen, la energía que se almacena en este ATP equivale a 14,6 kilocalorías. Escúchame esto, escúchame. Como estamos hablando de nucleótido, perfecto, los tres, ya haz de cuenta que es uno solo. Le añadimos un fosfato y otro más. Recuerda que se le está añadiendo dos fosfatos, o sea, dos enlaces más. En esos dos enlaces se acumulan 14,6 kilocalorías, ¿correcto? Y cuando liberamos un fosfato, estamos liberando en este caso, ¿cuándo? 7,3 kilocalorías. Ojo, si separamos a un fosfato, se libera 7,3 kilocalorías. Si eliminamos o separamos otro fosfato más, esa energía liberada va a ser también 7,3. En total, 14,6 kilocalorías. Cuidado que te equivoques con 21,9 kilocalorías. No podemos hablar de 21 kilocalorías si estamos hablando de nucleótidos. ¿Eso quiere decir que a este más le vas a descartar? No. Si tú lo descartas a este, estaríamos hablando de un nucleócido y eso no puede ser posible. Entonces, hay una preguntita en el pasado que hablaron sobre esto, ¿no? De cuánta energía. Muchos marcaron 21,3. No. La cantidad que va a almacenar total es 14,6, o sea, de dos enlaces nada más. No podemos quitar a este tercero porque ya no estaríamos hablando de un nucleótido, estaríamos hablando de un nucleócido, si no en ese caso, y eso no podría ser posible. Entonces, no te olvides, por favor, ¿ya? La cantidad es 14,6 kilocalorías. Y cuando separamos uno, se libera 7,3. Otro más, otro 7,3. Y ahí queda. Más no podemos hacer. Entonces, esta molécula ATP, jovencitos, adenosin trifosfato, ¿ya? Vamos a ver que es el que va a generar la energía necesaria para que nuestras células puedan crecer, desarrollarse y por ende, en su totalidad, o sea, el cuerpo entero del organismo pueda realizar trabajo, ¿ya? Entonces, no se olviden de esta molécula energética, ATP, también llamado nucleótido trifosfatado. A ver, jovencitos, ¿esta parte me están entendiendo o algo está no claro tal vez? A ver, cuando nosotros hablamos de nucleótido, nos estamos refiriendo a la base, a la pentosa y al fosfato. Haz de cuenta que estos tres es uno solo. Perfecto. Los tres es uno solo. Le añadimos un fosfato. Perfecto. Sería un nucleótido difosfato. Le añadimos otro fosfato más. Nucleótido trifosfato. Este es conocido como el ATP. ¿Ah? Y la energía que va a almacenar en este enlace y en este segundo, porque solamente hay dos enlaces nada más, es 14,6 kilocalorías. Ah, Y ya, si ya. nosotros un hito lo separamos, liberamos 7,3. A este verdecito más lo quitamos, 7,3. En total, Ah, 14,6 ya, kilos. profe, gracias. Continúe nomás. Claro, en los enlaces está la energía. Ya, profe. ¿Ya? Mira.
No lo puedo separar a este tercero, porque si yo lo separo a este tercero, ya no estaríamos hablando de un nucleótido, estaríamos hablando de un nucleósido y eso no sería posible. Entonces, cuidado que te diga, ¿no? 21,9. No, no, no. Eso demandaría que a este más lo separe, rompa ese enlace, cosa que ya no estaríamos hablando de un nucleótido. ¿Me dejo Profe, entender? ¿y ATP es todo? Ah, bueno, esta es la molécula energética. El ATP es todo. Acá los tres fosfatos más el azúcar y la base es el ATP, adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Esa es la molécula energética, aquella molécula, ¿no? Que le va a brindar la energía necesaria a las células y a todo el cuerpo del organismo para que realice trabajo, movimiento. Eso es, ¿ya? El ATP. Ya, Entonces, profe. mucho se habla de nitrogenada y la pentosa, nada más. Los dos sí forman nucleósidos. Ajá, los dos nada más. Pero como estamos hablando de nucleótido, tenemos que considerar a este fosfato más. Los tres recién, ahí hablamos. ¿Ya? Los otros dos recién se suman para formar ATP. Ujú. Que se genera a nivel de las mitocondrias. Durante el ciclo de Krebs, respiración celular, ahí se liberan, se producen la mayor cantidad de ATPs. Eso lo vamos a hablar. Sí, lo vamos a hablar, jovencitos. No se preocupen. Ajá. Perfecto. El jovencito está formado por dos cadenas de desoxirribonucleótidos. O sea, dos cadenas antiparalelas. Entonces, vamos a ver que estas están unidas incluso por puentes de hidrógeno entre quién? Entre sus bases nitrogenadas. Mira, tenemos aquí el ADN, ¿correcto? Dos cadenas. Muy bien. ¿Por qué digo antiparalela? Si esta cadena está, por ejemplo, digo, en dirección 3', 5', el otro, ¿cómo estará? Al revés, 5', 3'. Entonces, eso quiere decir antiparalelas. Ahora, estas dos cintas que tú ves aquí forman el esqueleto. ¿Y quiénes habían formado el esqueleto? El azúcar y el fosfato. El azúcar. Ahora, estas pequeñas barritas que tú ves aquí de colores son las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. Entonces, gracias a la unión de estas bases nitrogenadas, vamos a ver que las dos cadenas así están a la misma altura, al mismo nivel, formando esta estructura helicoidal llamado ADN. ¿Correcto? Ahí tenemos. Entonces, jovencitos, esta doble cadena forma una hélice. Ahí está la hélice. Es una molécula inmortal, porque cada vez que la célula entre a división celular, no divide, sino duplica. ¿Correcto? Y de esa manera vamos a ver que esta estructura se va a mantener de generación en generación. El ADN es la molécula que porta la información genética, está bien, pero si nosotros queremos ser más puntual, la información se almacena a nivel de las bases nitrogenadas. Ahí se está almacenando, jovencitos, como hace poco te he preguntado. Y eso fue pregunta de examen. Eso fue pregunta de examen. Entonces hay que conocer la parte general y también la cosa más puntual, jovencitos. Hay que conocer esos detallitos. Esas cosas te suelen preguntar en el examen. ¿Ya? Entonces, la cantidad humano, entonces en este caso estamos hablando de la cantidad total que existe en una célula cualquiera de nuestro cuerpo, sea un hepatocito, un miocito, osteocito, en cualquiera. Esa cantidad de ADN total se le llama genoma, ¿correcto? Sus nucleótidos están formados por una pentosa, en este caso es la desoxirribosa, D de ADN, ¿correcto? Ácido fosfórico y las bases nitrogenadas, ¿quiénes son? Adenina, guanina, citosina, timina. Profe, ¿y el uracilo? El uracilo está presente en el ARN, ¿ya? Pero si hablamos de ADN, son estos cuatro, ¿correcto? Esa es la estructura, jovencitos, del ADN. ¿Qué más decimos? Pero pregunto, ¿hasta el momento vamos bien todos, jóvenes, o hay alguna duda siempre? Ya, me avisa, por favor, ¿ya? En lo posible. Mono es un hito. Ajá, que está formado por una sola cadena. Monocatenario, ahí está. Por ejemplo, lo van a presentar casi todos los virus, casi todos. Algunas excepciones siempre hay.
Pero los que tienen ADN bicatenario son dos cadenas. Muy bien. Esas dos cadenas pueden ser de dos formas. Pueden adquirir una forma circular, como en el caso de las bacterias, o sea, los procariontes. También están los organelos como cloroplastos y mitocondrias. Profe, su audio se fue. Ahí tenemos circular, están las bacterias, cloroplastos y mitocondrias. ¿Por qué mencionamos a ellos? Porque ellos tienen su propio material genético. Y su propio material genético es del tipo procarionte incluso. ¿Ya? Entonces, estos tres presentan ADN bicatenario pero circular. Aquí podemos ver, miren, bicatenario circular, ¿no? También las células de origen animal, una célula fúngica. Entonces, en ellos sí es bicatenario pero lineal. Eso no te olvides. ¿Correcto? Entonces, esas cositas hay que conocer también, jovencitos, cómo es, ¿no? El ADN en los seres vivos. Monocatenario para los virus, bicatenario, circular si hablamos de procariontes y también organelos. Si hablamos bicatenario lineal, todas las eucariotas. Toditas las eucariotas sin excepción. Todas. ¿Ya? De los códigos por los cuales se mencionan algunos. Los virus no tienen un nombre científico, tienen códigos en cifras, en números, que les dan, ¿no? Una denominación para identificar. En cambio, las T3, T4, por ejemplo, puede ser la... A ver, en este caso, digamos, ¿cómo te puedo explicarte? Es un código que se le asigna a algunas células específicas y también a algunos virus. Es como un nombre científico que se les da. Hay códigos que se utilizan, pero especialmente para los virus. Para los virus. Entonces, jovencitos, vamos a ver también la estructura del ADN. Mira, si hablamos la estructura del ADN, jovencitos, sabemos muy bien que están formados por la pentosa, el fosfato y las bases nitrogenadas, ¿ya? Las dos cadenas antiparalelas. Y recuerda este detalle, me voy adelantando. Cuando existe la unión de bases nitrogenadas, tienen que ser complementarios. Una citosina con una guanina es subcompatible, o sea, es la llave y el candado, imagínate, preciso. Entre los dos hay 3 enlaces puentes de hidrógeno. Entre la timina y adenina, solamente 2 enlaces puentes de hidrógeno. Timina, adenina, 2. Guanina, citosina o citosina, guanina al revés, 3 puentes. Entonces también conozcamos justamente, ¿no? Muy bien. Entonces, jovencitos, aquí estamos viendo justamente la estructura del ADN. Gracias, profe. A ver, ¿me escuchan? A ver, jovencitos. ¿Quién lo propone? Estos dos investigadores, Watson y Crick. James Watson y Francis Crick proponen este modelo teórico que describe la forma, la estructura y el tamaño. Miren, ellos hicieron una maqueta más o menos, ¿no? Para graficar, para estudiar obviamente esta doble hélice. Y aquí hay que conocer algunos pequeños datos. Por ejemplo, entre un nucleótido que está arriba con el otro nucleótido que está abajo y así sucesivamente, la distancia entre uno y otro nucleótido es de 3,4 Armstrong. Armstrong es una unidad de medida, ¿correcto? Ahora, vamos a ver que esta hélice se extiende hacia hasta lo más que pues se va a ampliar. Más o menos adquiere una forma media circular. El radio de extremo a extremo en estas dos hélices, en estas dos cadenas, todo el radio equivale a 20 Armstrong. 20 Armstrong. Ahora, una vuelta entera de esta cadena, cuando da una vuelta entera hasta adquirir a la misma posición, toda esta vuelta entera, vamos a ver que está constituido por 10 pares de nucleótidos. En total, toda esa distancia equivale a 34 Armstrong. Entonces, son algunas mediciones que se han realizado, ¿no? En base a la estructura, a este modelo teórico que representaron Watson y Crick. Y recuerda que entre la adenina y la timina existen 2 enlaces, puentes de hidrógeno. Entre la guanina y citosina, 3 enlaces. Eso tenemos que recordarlo sagradito, porque Chargaff nos dice también de esa manera.
Entonces, jovencitos, entre los modelos clásicos que tenemos del ADN, por ejemplo, tenemos el modelo beta. Este modelo beta, jovencitos, es el clásico. Es propio y exclusivamente de seres vivos. Es del tipo bicatenario. Ya sabemos bicatenario, ¿no? Dos cadenas. Vamos a ver que tiene dos cadenas de polinucleótidos. Antiparalelo. Te dije hace poco, ¿no? Si por A o B está una de las cadenas 3', 5', el otro tiene que ser al revés. 5', 3'. Eso quiere decir antiparalelos. ¿Correcto? Esa es la dirección en la cual se van a ubicar estas dos cadenas. Este tipo beta es el más abundante y tiene la forma de una escalera en caracol, ¿no? Ahí está la gráfica. Está formada por 10 pares de nucleótidos. Y vamos a ver, jovencitos, el enrollamiento de estas dos cadenas se ha llevado para el lado derecho. Si es para el lado derecho, dextrógiro. Pero si fuese para el lado izquierdo, levógiro. Pero aquí, jovencitos, de dextrógiro hablemos, ¿ya? ¿No? El modelo beta que está formado por 10 pares, las uniones, los puentes de hidrógeno entre adenina, timina 2, guanina, citosina 3, las distancias entre uno y otro nucleótido abajo, y así sucesivamente, 3.4. El diámetro de todo esto, 20 Armstrong. Y la vuelta entera, 34. Con esos datos son suficientes para poder conocer esta estructura. Aquí hay ya también 11 pares de nucleótidos, algo que lo va a distinguir. ¿Correcto? Ahí está el modelo A. ¿Correcto? Tiene 11 pares de nucleótidos y resulta de la deshidratación del modelo beta. Con eso es suficiente. Más no tenemos por qué hablar. En cambio, el modelo Z, jovencitos, tiene 12 pares de nucleótidos. ¿Ya? Y vamos a ver que no está presente en los seres vivos. Su sentido de, o sea, la forma como ha sido orientada hacia el lado izquierdo. Por eso decimos levogiro izquierdo. Muy diferente al modelo beta, ¿no? Entonces, este modelo Z, jovencitos, ya también es el responsable de las mutaciones que se puedan dar a nivel de nuestras células. Pero no vamos a entrar mucho en detalles. No nos pide el prospecto, los motivos, las enzimas que parten. No nos pide eso en este caso. Solo una brevísima descripción del modelo beta y los otros modelos por si acaso para conocer. Nada más nos pide el temario. Ya, jovencitos, no tenemos por qué más profundizar, yo no voy a hablar acá. En base a esto, jovencitos, aparece la ley de complementariedad de Chargaff. Chargaff establece unas leyes, o sea, establece unas reglas que se tienen que cumplir sí o sí. Chargaff establece la relación de las bases nitrogenadas del ADN. ¿De qué manera? Él dice que para que se puedan unir las dos bases nitrogenadas de una de las cadenas y del otro, tiene que ser entre una base púrica y una pirimídica. Sí o sí tienen que ser los dos distintos. No podemos unir una púrica con otra púrica. No podemos hacer eso. Ni tampoco una pirimídica con otra pirimídica. No, no puede ser eso. Chargaff nos dice que tienen que ser opuestos, mitad a mitad, 50% uno y 50% el otro. Y si es así, la unión se establece entre quiénes? Adenina y timina. Esto sí es sagrado, jovencitos. Ajá, viceversa también, pero es sagrado. Adenina, timina o timina, adenina, pero tienen que ser. Recuerda que la adenina es una base púrica y la timina base pirimídica. Ajá, son opuestos. ¿Correcto? Ese es sagrado, ¿ah? No pueden ser del mismo tipo. Tienen que ser diferentes. Entonces, la guanina se va a unir ¿a quién? A la citosina. Ese es clásico. Esta es una ley que establece Chargaff. Se va a cumplir. ¿Ya, jovencitos? Eso no te olvides, por favor, ¿ya? Sus complementos. Y también conozcamos los puentes de hidrógeno. Vale la redundancia. Entre adenina y timina o timina-adenina, dos puentes. Guanina y citosina o citosina y guanina, tres puentes de hidrógeno. Eso nos dice Chargaff. Eso nos dice, jovencitos. ¿Correcto? El número de purinas es igual al número de pirimidinas. Exacto, ¿sí? Adenina más guanina es igual a citosina más timina. Y el número de adeninas es igual a timinas y el número de guanina igual a citosina. Antes se hacían incluso ejercicios en base a esto. ¿Ya? Pero ahora no se habla mucho sobre esos ejercicios. ¿Ya? Entonces, como antes se hablaba, pero ahora no.
Entonces, es como una ecuación nada más. Unas operaciones básicas muy elementales que se hacen. Jovencitos, pero recuerda justamente, ¿qué nos dice Chargaff? Recuerda siempre esas uniones. Hay una pregunta en el examen de la andina ordinario que habían preguntado los puentes de hidrógeno, tanto en la adenina como en la timina. Habían preguntado, la respuesta era 2. Fíjense si así preguntan en la andina, ¿no? Entonces a ustedes van a preguntar un poquito más. Les van a preguntar, por ejemplo, ¿no? Entre los 4, por ejemplo, ¿no? ¿Quién con quién se empareja y cuántos puentes? Así un poquito más para que tú expliques o des con la respuesta. ¿Correcto? Ajá, no te preocupes. Listo. Entonces, jovencitos, por favor, me avisan si hay alguna preguntita hasta el momento. Ya, muy bien, perfecto. Funciones. A ver, jovencitos, el ADN tiene la función, por ejemplo, almacén. Si hablamos de esta función, el ADN almacena toda la información genética que queremos saber acerca de una especie, ¿ya? A nivel, obviamente, de células. Entonces, la célula tiene su núcleo. En el núcleo está concentrada toda la información genética, ¿correcto? Ahí está almacenada. Ahora, decimos que también el ADN tiene una función, ser la base de la herencia. ¿En qué sentido? Cuando la célula entra a división celular, forman los cromosomas. Y estos cromosomas son los vehículos Ay, genéticos Rufito, ¿este tu que van internet? a, los que van a transportar la información. Estos cromosomas Ay, se tienen para que la mitad se vaya a una de las células y la otra mitad a la otra célula. Entonces, estos cromosomas son los que van a transportar toda la información genética. Y recuerda que cada cromosoma está formado por por filamentos de ADN. Y en ellos encontramos la información genética. De esa manera, ¿no? Los padres van a transmitir sus características hacia los descendientes. Y ellos en algún momento a sus otros. Y así sucesivamente. Entonces, jovencitos, aquí tenemos que el ADN es todo prácticamente. El ADN inicia la síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la siguiente clase, jovencitos, que el ADN se va a tener que transportar o transformar en un tipo de ARN. ¿Para qué? Para que lleve la información y se pueda sintetizar proteínas. Porque el ADN, como está en el núcleo, no puede salir al citoplasma, no puede. Entonces tendrá que transformarse en un ARN para que el ARN recién salga al citoplasma. Y cuando el ARN esté en el citoplasma, jovencitos, buscará a los ribosomas para que se dé inicio a la síntesis de proteínas. Entonces, eso vamos a hablar justamente en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, jovencitos, no, es que yo también tengo, sí, tengo también trabajo en otra institución, ¿ya? Y son jovencitos. Les voy a hablar un poquito más detalle, pero esto sí voy a hacer en pizarra. ¿Ya? Porque los siguientes capítulos que vamos a hablar de replicación, transcripción, traducción, eso sí lo voy a hacer en pizarra.